Sociología de la comunicación. Realmente creo que es una de las materias más importantes que debe entender el comunicador social para el desarrollo de su carrera. Comenzando la materia, hicimos una actividad para relacionar la carrera de comunicación social con la sociología y entender un poco su importancia. En base al concepto que tenía en aquel momento, dije que la comunicación social es una carrera bastante amplia, pero que por muy versátil que pueda llegar a ser e independientemente de la rama a la que uno se quiera dedicar, siempre se va a reducir a un objetivo, que es comunicar. Sin embargo, llevar a cabo esta acción no es tan sencillo como parece, porque la comunicación tiene como finalidad la integración social y su centro de estudio es el hombre. Por esto, también cité a Anthony Giddens con el concepto de sociología, diciendo que es el estudio de la vida social humana de los grupos y sociedades. Este concepto refleja claramente la importancia de dicha formación para el comunicador social. El ejercicio de la comunicación no es solo técnica, tiene que ver con un propósito determinado y ello requiere un amplio entendimiento del estudio del hombre. En base a esto, lo primero que entendemos es que para comprender el verdadero sentido y alcance de la comunicación hay que insistir en su prioridad en la formación de toda estructura social. Es decir, que donde no hay comunicación no puede formarse una estructura social. Y no podrá ser el comunicador la mediación propia de su profesión si no sabe primero de sí y de la sociedad que le rodea. La sociología estudia las leyes constantes del comportamiento social. Toma como objeto central de estudio el hecho de las relaciones humanas, es decir, todo lo que contribuye a la asociación humana o deriva de ella. De esta manera y con tal objetivo, también aprendimos formas de muestreo y la generalización de una población para un determinado estudio. Esto lo puedo relacionar también con la forma de establecer o seleccionar una población para transmitir un mensaje, ya sea para una publicidad o para un medio audiovisual. También hablamos de la masificación representada por el desarrollo de las herramientas de comunicación. El gran desarrollo de los medios electrónicos de comunicación habla por sí mismo sobre lo que significa una teoría de la imagen sobre la audiencia. Esto va de la mano con el cambio cultural generado por los medios de comunicación, por la influencia cultural que permea los ámbitos de la vida social y personal. El poder cultural y educativo de la comunicación es más fuerte que el de la cultura y la educación por separado. La imaginación, las formas de pensamiento, los estereotipos de conducta se apoyan más en la comunicación interpersonal de la escuela o el hogar. Estudiamos por otra parte la interdisciplinariedad de la comunicación, como una forma de adoptar distintas perspectivas para ver y entender mejor los temas transmitidos por el comunicador. El fenómeno de la comunicación masiva, propia de los medios de comunicación, es una búsqueda permanente de la integridad del saber. Eso nos lleva a adentrarnos en los paradigmas de la investigación social, el positivismo y el interpretativismo. El positivismo es útil para establecer hechos objetivos y generar conocimiento empírico, pero puede ser limitado en su capacidad para comprender la subjetividad humana y las complejidades de la vida social. Por otro lado, el enfoque interpretativo es útil para comprender la experiencia subjetiva de la realidad social y la diversidad cultural, pero por esto mismo puede carecer de una base empírica sólida. Lo que más me quedó fue que tanto el positivismo como el enfoque interpretativo son importantes para el estudio de la sociedad y pueden complementarse entre sí para proporcionar una visión más completa y precisa de la realidad. Esto nos puede ayudar a comprender mejor la complejidad de la sociedad y la cultura y a desarrollar habilidades críticas para analizar y evaluar los mensajes y la información que se difunden a través de los medios. Para analizar y evaluar los mensajes e interacciones comunicativas en términos de su significado y contexto social. La mentalidad de la gente y su misma forma de vida está mediada por la cultura en la que vive. La existencia humana es una existencia sociocultural. Vimos lo que es el multiculturalismo, la contracultura, el etnocentrismo, y cómo todos estos conceptos influyen tanto en el desarrollo como en el comportamiento de la sociedad. Mencionamos los agentes de socialización, la familia, la escuela, grupos iguales, los medios de comunicación y las agrupaciones sociales. Esto se relaciona tanto con el periodismo como los medios audiovisuales y el mercadeo. Se trata de poblaciones a las que se les busca transmitir una información de la mejor forma posible. Entonces, hay que buscar y entender la forma de transmitir información tanto para la persona socioculturalmente formada como también para estos agentes de socialización de acuerdo a los objetivos planteados para determinado mensaje.
Y con esto nos adentramos en la cultura de masas. Martín Barbero considera que la relación de la cultura masiva con la cultura popular es íntima y que por lo tanto el estudio de lo popular tiene que incluir no solo aquello que culturalmente producen las masas, sino también lo que consumen. Casare Manucci propone que los medios de comunicación de masas se dirigen a un grupo con características similares y que, al difundir una gran escala de la cultura homogénea, dejan de lado las diferencias culturales particulares. Los medios de comunicación de masas han contribuido a que se produzcan cambios culturales importantes. Han introducido nuevos modos de hablar, nuevos esquemas perceptivos. Para bien o para mal, se trata de una renovación estilística que tiene constantes repercusiones. Hicimos mención a la oralidad secundaria, que es una oralidad gramaticalizada por el cine, la televisión, el Nintendo, etc., donde se sintetizan las memorias de vida y relato con los dispositivos de narración audiovisual, que dan lugar a una cultura visual que asume lo visual como parte de la vida cotidiana, que ya no puede abordarse con estudios independientes sobre los medios. Lo cierto es que la cultura de masas ha creado una gran cantidad de oportunidades para la producción y difusión de contenido, ampliando el alcance y diversidad de la audiencia y creando nuevas formas de comunicación y expresión cultural. Hablamos de las características de la sociedad actual. La cultura delimita el qué cosa hacer, cómo hacerla y por qué se hace, por lo que todas las acciones están condicionadas consciente o inconscientemente por las normas culturales. Lo que más me llegó de este tema fue la caracterización del modelo de sociedad por la falta de individualidad, la homogeneización cultural y la influencia masiva de los medios de comunicación, y que el cambio de la sociedad de masas implicaría un esfuerzo colectivo a través de múltiples niveles y formas de acción. Fomentar la educación crítica, fortalecer la sociedad civil, promover la creatividad y la innovación, desarrollar una cultura de solidaridad y empatía, y fomentar la participación ciudadana. Por último, hablamos de los retos y oportunidades de la comunicación de masas. En nuestro tipo de sociedad, los medios de comunicación de masas son decisivos en la formación de la opinión pública. La era social empieza a cuestionar de quién es la propiedad en la producción de noticias, teniendo en cuenta que los periodistas y ciudadanos están más próximos que nunca para generar noticias, teóricamente, y que todos nosotros disponemos ahora de medios para convertirnos en creadores de noticias. Si lo vemos en forma general, sí, cualquiera puede comunicar, pero cuando hablamos de comunicación en el contexto profesional, la comunicación efectiva requiere habilidades y conocimientos específicos que son adquiridos y desarrollados a través de los estudios. Para ser un comunicador efectivo en un contexto profesional, se necesita desarrollar la capacidad de persuadir y motivar a otros, de producir y difundir información de manera clara y efectiva, y la capacidad de adaptarse a diferentes audiencias y situaciones de comunicación. Para ello, es importante tener conocimientos en el área como la teoría de la comunicación y, por supuesto, la sociología.